Buenas noches, hermanitos queridos. Estamos estudiando la serie Dios te llama a cambiar tu vida. Ya estamos en el capítulo 8, pero vamos a hacer un- una recapitulación de lo que estudiamos en la clase anterior. Luego que Gedeón fue llamado por Dios de manera maravillosa, pues aprendimos que Gedeón acepta ese llamado y convoca al pueblo para pelear contra Madián. Madián representaba la tribulación que estaba sufriendo Israel. Vinieron a Gedeón 32,000 israelitas, bueno, muy dispuestos para pelear, aunque tenían mucho temor. El ejército del enemigo era muy grande, 135,000 soldados. Era un problema, algo muy difícil, pues si lo medimos numéricamente. Lo que hizo Dios con el pueblo realmente no tenía sentido. No tenía sentido para el hombre, porque redujo de 32,000 a 10,000. Y este proceso tiene como fin madurar la fe del cristiano y establecerlo completamente en Dios. ¿Por qué? Porque 10,000 soldados no podrían contra 135,000. Pasamos muchas veces crisis, necesitamos recursos y el Señor muchas veces en nuestra vida cotidiana nos quita recursos. ¿Qué quiere el Señor con nuestra vida? Hay situaciones muy difíciles que no comprendemos, pero Dios permite que se compliquen las cosas. ¿Cómo reaccionar ante situaciones que no comprendemos? Bueno, tenemos una guía espiritual en la palabra de Dios. No debemos actuar con orgullo ni vanidad, porque esto es la máxima expresión de la autosuficiencia. La autosuficiencia es un problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque no confía en Dios. Y nosotros debemos confiar completamente en Dios en los momentos más difíciles. Dios destruye cualquier posibilidad del ser humano de ser vanidoso y orgulloso. ¿Y cómo lo hace? Pues reduciendo los recursos. En este caso, redujo este ejército a un más pequeño. Mira el capítulo 7, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, de 10,000, 300, que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Por qué Dios reduce el grupo de los guerreros? Pues, hermanos queridos, es un principio bíblico que Dios siempre va a reducir a los cobardes, a los negativos y criticones. Primero va a reducir a los que no son atentos ni precavidos. Dios entonces utiliza para sus batallas a las personas que son valientes, que están dispuestos a vencer sus temores, a los que son positivos, a los que tienen ganas de seguir adelante, a los que confían en el Señor. Dios usa a los que son atentos, hermanos, y son precavidos. Gedeón espera en Dios, aún sin saber cómo va a derrotar con los 300 a un ejército que no se podía contar. Lo sabemos porque más adelante dice que eran 135,000. Bueno, espera en el Señor y en esa espera Dios le envía la palabra. Como muchos de nosotros, esperando en las tribulaciones y de repente viene la palabra de Dios que nos da alivio, que nos da consuelo, que nos da una guía práctica para seguir en esta vida a pesar de los momentos tan difíciles que vienen. Dios envía a Gedeón juntamente con Fura, su criado, que actúa como un consolador, como un aliciente para Gedeón, y descienden al ejército enemigo. Ahí Gedeón, precisamente en medio de 135,000 soldados, escucha por la misma palabra de su enemigo, escucha el consejo de Dios, escucha un sueño y la interpretación. Cuando escucha esto Gedeón,
pues entiende realmente la voluntad de Dios. Sabe que el Señor le profetizó que descendería y destruiría a los madianitas. Y es precioso, esta imagen me encanta. Gedeón en medio de los madianitas, en medio de gente a caballo, en medio de gente con camellos, con carruajes, bien equipados, el enemigo. Y allí adorando Gedeón a Dios. ¡Qué precioso! Entonces subió al campamento lleno de fe y de confianza. Y es bonito esto, hermanos queridos, porque Gedeón, confiando en Dios, confiando en la palabra de Dios, él lo que hizo es establecer la visión, planteó una estrategia, alineó el corazón del pueblo y animó al pueblo que estaba en medio de dificultades, como nosotros, como nosotros. A veces tenemos problemas gigantes en nuestra familia, problemas muy grandes en la iglesia, problemas personales muy grandes, pero cuando confiamos en Dios por medio de su palabra predicada, ¿qué hacemos? Pues nos animamos y empezamos de nuevo. Gedeón dijo esto, y esta frase es preciosa: haced como yo hago. No se puede liderar un grupo, hermanos queridos, sin dar el ejemplo. Necesitamos practicar la palabra de Dios para que la gente también siga nuestro ejemplo. Descendieron entonces estos 300 valientes, descendieron al campamento del enemigo en 3 escuadrones, con antorchas escondidas en cántaros y trompetas en otra mano. ¿Se acuerda? Capítulo 7, verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Qué precioso esto que pasó, hermanos queridos. Es un milagro de parte de Dios. Verso 21, y se estuvieron firmes, como usted y yo debemos estar en medio de las tribulaciones. Firmes. Cada uno en su puesto alrededor del campamento. Hay tribulaciones, hay angustias difíciles en esta vida, pero nos mantenemos firmes. En una mano, la antorcha, en otra mano, hermanos, la trompeta. Siendo luz al mundo, pero también anunciando la palabra de Dios. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Se acuerda? Esto estudiamos en la clase anterior. Israel vence, pero continúa la guerra. Versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abed Meola, en Tabat. Verso 23, y juntándose los de Israel, de Neptalim, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas, porque quedaron todavía algunos vivos. Entonces continúa la batalla, y ahora sí, hermanos queridos, vamos a pasar a otro segmento de la escritura aquí en Jueces, llamado cómo enfrentarse a la crítica. ¿Alguna vez a usted le han criticado? ¿Alguna vez han murmurado a su familia, a usted? Pues es normal, esto pasa en este mundo. La crítica y la oposición, hermanos queridos, no son fáciles de manejar. No van a ser fáciles de manejar, pero nosotros vamos a encontrar una guía práctica aquí para poder salir adelante en medio de la crítica. La reacción ante la crítica generalmente es defenderse. Si alguien le critica a uno y uno se entera, ¿qué hace? Pues no, ¿cómo va a hablar mal de mí usted? Y empieza a contraatacar.
y empieza a defenderse. O simplemente muchos deciden, bueno, yo ya no quiero hablar con esa persona, voy a ignorarlo. Lo mejor es ignorarlo, decimos. Bueno, hermano querido, Gedeón va a encontrarse con un grupo israelita de sus propios hermanos que son muy buenos en lo que hacen, pero son muy difíciles de tratar. Alguien de ustedes pueden tener alguien difícil de tratar, probablemente alguien de la misma familia, que tiene un carácter, bueno, complicado. Hay personas tóxicas que salen con imprudencias muchas veces y dañan los ambientes. Y decimos, qué difícil, ya llegó esta persona. Y siempre salen con imprudencias y dice, yo no puedo seguir adelante, mejor me voy. Bueno, muchas personas de los que están oyendo ha tratado como personas difíciles. El problema es que esto nos desenfoca de los objetivos que tenemos y causa problemas espirituales y emocionales. Piense esto en la familia. En la familia nosotros tenemos objetivos marcados. Tenemos metas espirituales y físicas, pero cuando hay un mal ambiente, cuando hay personas tóxicas, pues realmente causan muchas preocupaciones. Nuestra cabeza está en otro lado y no sabemos cómo solucionar los problemas. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay veces que sí, hay personas que son muy buenas trabajando, pero les gusta estar en conflictos, siempre reclamando, siempre enfocados en la crítica. Bueno, pasa lo mismo en los trabajos y en cualquier lugar donde usted se encuentre. A pesar de esto, a pesar que hay críticas y hay este tipo de situaciones en nuestra vida, quiero decirle algo, hermanos queridos, no se desenfoque. No debemos perder el enfoque que tenemos. En la familia, no debemos perder el enfoque que es el amor. En el trabajo, no debemos perder el enfoque que es el servicio. En la iglesia, no debemos perder el enfoque que es el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, debemos entender que van a llegar críticas a nuestra vida, que van a llegar personas a veces muy tóxicas, muy desafiantes contra nosotros, y nosotros debemos entender que esto es un orden natural, pero debemos reaccionar correctamente ante todas estas situaciones. Vamos a hablar acerca de los efrateos. Los efrateos son muy diligentes. Mira el verso 24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Bueno, hermanos queridos, hace un llamado Gedeón. Los de Efraín, es decir, los efrateos, se organizan rápidamente. Les dice Gedeón, vayan al río, a los vados, segurísimo que por ahí pasan, y ustedes allí los van a tomar. Así son los efrateos, muy diligentes. Verso 25, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Bueno, esta peña no es el canto que cantamos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. ¿Se acuerda de este canto? Bueno, este Oreb no es el mismo. El Oreb que nosotros cantamos en los himnarios antiguos, ese es con H. Esta es una peña distinta. La que tiene con H, la que nosotros cantamos, es donde salió agua. Bueno, y dice el texto, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Bueno,
lo que hicieron los efrateos fue algo muy diligente, muy rápido, muy organizado. Son colaboradores entre ellos, son muy unidos. Pero hermanos queridos, a pesar de que son muy diligentes y muy trabajadores, por su, por su forma de ser, también son muy demandantes. Y eso hace que ellos sean muy conflictivos. Tremendo. Y hay veces que eso pasa en la iglesia. Y hay veces que pasa eso en las familias. A veces hay hermanos que son muy trabajadores, pero son muy demandantes. Quieren que todos anden al mismo ritmo y a veces no se puede. Hay veces que pasa lo mismo en las familias. Hay madres de familia que son calidad de madres, preciosas madres que son excelentes criando hijos, muy trabajadoras, pero también son, hermanos, tienen un carácter muy fuerte, bueno, muy débil a veces, que, que tratan mal a sus propios familiares, a sus hijos, a sus esposos. Y lo mismo pasa con hombres que tienen un carácter tan fuerte, son muy responsables con su hogar, pero llegan a la casa y hacen temblar a todos. ¿Por qué? Porque son muy conflictivos. Nosotros vamos a encontrarnos en todo ambiente a personas que actúan de esta manera. Y vamos a ver cómo los efrateos van a enfrentar a Gedeón. Dice Jueces capítulo 8, versículo 1, pero los hombres de Efraín le dijeron, mire qué dicen ellos, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Hermanos, los efrateos van a confrontar a Gedeón fuertemente, fuertemente. Y lo que están diciendo ellos es, ¿por qué no nos llamaste desde el principio? ¿Por qué no nos dijiste que iba a haber una guerra? ¿Por qué no nos invitaste, Gedeón? Bueno, de paso, ustedes saben que Gedeón actuó obedeciendo a Dios. Gedeón hizo como Dios le mandó. Ellos no saben, hermanos queridos, el contexto de lo que está pasando, pero son muy buenos reclamando, son muy buenos enfrentando, son muy buenos pues criticando. Son acusaciones incorrectas que provienen de una profunda inmadurez, que no tiene base de conocimiento, solamente quieren pues reclamar. Lo toman muy personal y se sienten muy ofendidos de no ser invitados. Yo debí ser invitado. ¿Por qué no me invitaste, Gedeón? Eso es lo que están diciendo. Actúan prontamente y no quieren conocer la versión de Gedeón. Simplemente ellos, con lo que ya saben, con ellos bueno, procesan esa información y ahí está el reclamo. Les gusta compararse y no soportan el éxito de otro. Pero Gedeón está escuchando todo esto, hermanos queridos. Manifiestan su resentimiento en sus palabras de forma agresiva. No es un reclamo sencillo, es un reclamo fuerte. Son agresivos, no les importa lo que siente la otra persona. No, lo que les importa es mostrar su descontento. Es que a mí no me gusta esto, es que a mí no, me ofende esto, es que yo me siento mal por esto. Debiste a mí invitarme, debiste llamarme a mí. Esa es la acusación de los efrateos. Mire, es interesante cómo el sabio Salomón en Eclesiastés 4:4, él entiende, él entiende por qué suceden estas cosas. Y bueno, es inspiración divina lo que dice aquí. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando hay trabajo excelente,
Cuando hay excelencia de obras, siempre, hermanos queridos, va a provocar envidia con su próximo o prójimo. También dice Salomón, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Qué interesante, hermanos queridos. Produce siempre esto. Y por eso las personas, cuando son criticadas por el trabajo, siempre terminan un poco afligidas. Es normal, hermanos queridos. Si usted algún momento se ha sentido triste, presionado, pues bueno, bienvenido al grupo de trabajo, porque los que trabajan, pues siempre van a tener esta clase de críticas. El que no trabaja, pues no, porque no hace nada. Pero el que trabaja, bueno, primero va a ser criticado y segundo, en el trabajo siempre hay equivocaciones. ¿Cómo reaccionar ante esto? Esto es lo más importante. ¿Cómo reaccionar cuando en mi propia familia hay personas conflictivas? ¿Cómo reaccionar si tengo amigos violentos? O si tengo hermanos en la iglesia que no se controlan, sino que nos van diciendo las cosas y son cosas a veces sin conocimiento y sin fundamento. ¿Cómo reacciono ante una hermana, ante un hermano que se molesta por algo? Bueno, hermanos, lo natural, lo que puede hacer un hombre natural, humano, es defenderse y contraatacar. Es decir, bueno, tú me estás diciendo eso, pero hace rato tú también te portaste mal. Y tú hiciste esto y tú hiciste esto otro. Y no me gusta cómo me alzas la voz. Bueno, siempre reaccionamos. Y bueno, vamos a encontrar, hermanos queridos, estas situaciones. Y no es fácil reaccionar correctamente ante personas que acusan directamente y nos toman desprevenidos. Ese es el problema. No estamos preparados para que alguien, uno se levanta orando al Señor y diciendo qué linda mañana que nos llamó y de repente la llamada de teléfono o el encontrón con alguien. Bueno, es difícil, hermanos. Pero vamos a ver cómo reaccionó Gedeón. Capítulo 8, versículo 2. A los cuales él respondió. Y mire cómo él responde a los efrateos. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Bueno, lo que Gedeón sabe, y ya vamos a saber por qué sabe todo esto, y por qué sabe responder correctamente, es que él entiende por qué la molesta situación que los efrateos van contra él. Y lo que les dice es algo sencillo, hermanos queridos. Ustedes han hecho un mejor trabajo que el mío, les está diciendo. Verso 3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Como les gusta compararse a este tipo de personas, bueno, ellos se sienten halagados con esta respuesta, hermanos queridos. Y ellos dicen, bueno, es verdad, nosotros somos muy buenos. Matamos a Oreb y a Zeb, tremendo ejército. Bueno, les gusta, hermanos, ser reconocidos a este tipo de personas. Gedeón no se defiende dando explicaciones. Él no dice, lo que pasa es que yo estaba lanzando el trigo, sacudiéndolo, y me vino a buscar un ángel, y el ángel me dijo esto, y Dios estaba conmigo, y luego hice un No, no, no. Él no está dando explicaciones. Lo que hace es muy sabio. Está, hermanos, dándoles una respuesta. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó tanta sabiduría Gedeón? La razón
está en el capítulo 6, versículo 34. Mire la razón. ¿Qué dice allí? Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se unieron con él. En ese momento, antes de convocar a todo el ejército, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre este juez de Israel. Por eso esa contestación tan sabia. El cristiano debe manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Sí, querido hermano, Gedeón tuvo esa bendición de tener el Espíritu Santo y se dejó llevar por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo debe estar en cada cristiano. Bueno, vamos a leer Gálatas capítulo 5 en el Nuevo Testamento, versículo 22. Mire lo que dice el texto. Por favor, si usted ha leído mal el texto, espero que ahora lo lea bien. No dice frutos. A veces se confunde y dice, bueno, los cristianos debemos tener frutos. Es cierto, pero el texto bíblico aquí en Gálatas dice fruto en singular. Ahora, más el fruto del Espíritu, ¿qué características? ¿Qué características tiene el fruto del Espíritu Santo? Es decir, que cada cristiano debe manifestar un fruto, así como el higo tiene, bueno, la higuera tiene higos, el limón tiene limones, etc. Así también el cristiano debe tener este fruto con las siguientes características. Tiene que tener amor. ¿Se imagina a Gedeón respondiendo con amor? Estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía gozo, tenía paz, tenía paciencia, tenía benignidad, tenía bondad, tenía fe y principalmente, hermanos queridos, tenía mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de controlar el carácter. Es la capacidad de saber reaccionar de manera pacífica ante las situaciones. ¿Qué pasa cuando a usted vienen a decirle algo que usted no hizo y le están reclamando? Pues a veces reaccionamos mal. Muchas personas hasta reaccionan físicamente y son muy bruscos. Sí, querido hermano, pero también debemos tener templanza. La palabra templanza significa tener dominio propio, controlarse, saber controlarse. Y eso implica mente y también cuerpo, corazón. Debemos saber reaccionar ante la crítica, ante alguna ofensa de otra persona. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a actuar correctamente ante cada situación que viene a nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos ante la crítica? Sin mentir. ¿Cómo reaccionamos? Le estoy hablando a usted que me está escuchando detrás de esta pantalla. ¿Cómo reaccionamos? Cuando vienen los descontentos o los reclamos mal infundados, ¿reaccionamos bien? ¿O reaccionamos como un pagano? Lamentablemente, hermanos queridos, incluso en los miembros de la Iglesia de Cristo, hay personas que no actúan correctamente. ¿Y sabe quiénes son afectados primero? A veces la misma familia, la esposa, el esposo. El esposo es tratado como tonto, como inútil, como un bueno para nada, etcétera, etcétera. No quiero pues hablar palabras que a veces se dice. A veces se lo dice así. A veces contra la esposa, a veces contra los mismos hijos. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, esos son frutos de la carne, a propósito. Debemos tener, hermanos, el fruto del Espíritu dentro de nosotros.
Ahora sí, ¿qué pasó con ellos? Capítulo 8, versículo 3. Entonces, después de las palabras sabias de Gedeón, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra en la versión NBI. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó, y mire cómo lo traduce, el resentimiento de ellos contra él. Resentidos. A veces uno no sabe por qué la gente está resentida, pero ahí están reclamándonos. Pero cuando respondemos sabiamente, pues vamos a calmar el resentimiento. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagínense qué hubiera pasado si Gedeón les hubiera respondido de manera grosera también. Se peleaban entre ellos, hermanos. Si no podemos manejar la crítica, vamos a desenfocarnos de la vida, del cristianismo. ¿Ha visto a personas todo el tiempo hablando solas? Están por la calle caminando y están así como si estuvieran peleando, están respondiendo. Entonces, bueno, ese tipo de personas están pues pensando todo el tiempo en cómo defenderse, cómo luchar contra los que les están ofendiendo. Si usted no reacciona y maneja correctamente la crítica, va a pasar peleando con gente todo el tiempo, incluso compañeros de trabajo. Ya llega al otro día a trabajar y dice: ahora sí, ya sé qué decirle a este. Y le dice y empieza a pelear. Si no manejamos la crítica, hermanos queridos, las casas van a ser un infierno. No vamos a poder continuar. No quiero llegar a la casa porque voy a estar peleando con mi esposa. Tremendo, ¿no? No quiero ir a la iglesia porque hay gente puro criticona. Porque a veces no manejamos, hermanos queridos, no manejamos correctamente la crítica. El Espíritu Santo debe ayudarnos a controlarnos. Gedeón sabiamente decidió tener una sola cosa. Él decidió tener paz. Paz. Qué bonito se oye la paz. ¿Le gustaría a usted vivir siempre en paz? Pues hay que manejar correctamente las situaciones de esta vida. Bueno, se me terminó el tiempo, hermanos queridos. Vamos a dejar esto para la siguiente clase. Vamos a aprender cómo proteger a los que están junto con nosotros. Así que les voy a esperar para la siguiente semana y vamos a hacer una clase más para aprender más acerca de esta historia maravillosa de Gedeón. Aprendamos entonces a manejar la crítica. Aprendamos a reaccionar con el Espíritu Santo ante situaciones incómodas que siempre las tenemos del ser humano. Que Dios les bendiga, hermanitos queridos, y muchas gracias por esta invitación. Gracias por ponerme atención esta noche.